Yo dije, cojo esos cables y los hago así y yo sé que me bajo todo el cable, porque todo mi cable estaba entero, Claro. nuevo. Haberla desmantelado, pero de verdad. Sí, yo dije, no, yo me cojo mi casa y me la llevo. Yo dije, no, o sea, yo no, sinceramente, no podía aceptar de que tenía que dejar mi casa. Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie de 8 video podcasts del proyecto Transmedia Relatos Unidos. Aquí hablamos de la unidad más pequeña de las ciudades, los barrios, sobre sus dinámicas, su convivencia, su comunidad y cómo se transforman con el pasar de los años. El día de hoy nos acompaña Mónica Pérez. Bienvenida, Mónica. Hola Valentina, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero quisiera preguntarte, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo tengo muchas cosas, hago muchas cosas. Hago terapias alternativas, manejo productos naturales, trabajo con una escuela de farmacia haciendo publicidad, cositas varias. Cositas varias. El día de hoy nosotros invitamos a Mónica porque pues nos va a contar parte de su historia referente a vivir en los barrios y a las transformaciones. Y para empezar este episodio, cuando pues hablábamos y cuando yo pensaba cómo podía ser un inicio, recuerdo que hace unas semanas nos entrevistaron a Fabián y a mí como estudio Caja Negra y yo dije algo que pues que creo firmemente, pero que siento que de alguna forma se vuelve como una política de hacer las cosas, de hacer el arte. Particularmente nosotros nos dedicamos al teatro, sobre todo a las artes escénicas, y sí es cierto que uno para crear remite mucho a sus contextos inmediatos y lo que ocurre. Y algo que yo he podido notar es que, claro, el gran contexto en Colombia que tenemos de la violencia, pues es un tema que recurre mucho en el quehacer teatral, en las artes escénicas, y si bien creo que es importante, yo pienso algo y es que aunque eso también ha afectado las ciudades, sobre todo ha afectado lo que es la Colombia profunda. Sí, creo que se ha vivido más y por lo menos en mi caso particular, pues yo en los 20 años que tengo de vida no me he visto involucrada en una situación completamente de riesgo por la violencia en Colombia. Entonces, pues a mí me cuesta mucho hablar de ese tema en una obra porque yo siento que estaría apropiándome de algo y creo que para hacerlo, no digo que no se pueda hacer, pero hay que hacerlo con mucho respeto. Y como no es algo que yo esté viviendo, entonces yo me planteo que otras violencias o que otras dinámicas ocurren en el momento de crear. Y allí pues surge en una conversación que teníamos con Fabián para empezar este proyecto y es, ok, en mi contexto inmediato, plantearme qué ocurría y entonces me di cuenta que en las ciudades también existen desplazamientos, también se desplazan personas de sus viviendas originales, de casas que han construido toda la vida, que en mi barrio empieza a ocurrir esta dinámica y yo lo planteo como una violencia porque no son procesos propiamente amigables y que no reconfiguren la vida de una forma que uno lo decida. Son procesos que si bien a veces son necesarios, no se llevan desde la lupa que yo he podido ver de la forma más sana no sería la palabra, como ética Normal. normal, sí, porque allí ocurre otra violencia y creo que no es de comparar violencias, porque eso sería revictimizante, sino de poder cuestionarnos todas las que existen y poder hablar de ellas. Y yo creo que el tema de los desplazamientos en la ciudad, bien sean por figuras de expropiación, por figuras de renovación urbana que no consideran a los habitantes, suponen una violencia dentro pues de nuestro país y seguramente dentro de muchos otros lugares. Entonces, en ese sentido, cuando pensábamos este episodio, en alguna oportunidad tuvimos el placer de hablar contigo y hablar alrededor de, pues justamente es este tipo de desplazamientos que pues te ha tocado vivir, ¿sí? Entonces, pues antes de hablar de eso, quisiera preguntarte cómo ha sido tu dinámica con los barrios
O sea, ¿en qué barrios has estado? ¿Cómo se ha configurado esa vida alrededor del barrio? ¿Y cómo han sido atravesadas estas transformaciones de esos barrios? Bueno, vale. Mi vida inició o mi vida pertenece al barrio Ciudad Jardín Sur. Un barrio grande, un barrio de casas gigantes, donde hay una entrada grandísima y un antejardín. Las habitaciones, la habitación de mis hermanas, estábamos mis tres hermanas y yo, teníamos la habitación para las tres. O sea, era muy grande, con un closet gigante, cuando teníamos juguetes, era un patio donde podíamos estar tranquilamente, pero teníamos nuestros compañeros de colegio ahí cerca, el parque nos quedaba a una cuadra, o sea, son barrios tradicionales donde encontrabas de pronto no todo a la mano, pero estaba muy cerca. Entonces, uno se acostumbra a tener sus amigos, su colegio, la tienda del barrio, el supermercado. La zona comercial era muy cerca porque pues era la zona del Restrepo, entonces teníamos medianamente todo muy cerca. Vivíamos sobre una calle principal donde teníamos el transporte enfrente de la casa. Teníamos una vida muy organizada, prácticamente. Cuando pues ya uno se organiza, entonces ya sale para otros barrios. Ya uno está acostumbrado a estar en un barrio donde tiene todo a la mano y ya en el otro barrio ya es diferente porque no es la misma tónica en la que estás con tu familia, ya vas a formar otra familia y vives con tu esposo, con la pareja, ya ese barrio fue diferente, ya cambié era un estrato totalmente diferente, era por el lado de Patio Bonito, ya la casa era más pequeña, se vivían de pronto con más problemas de drogadicción y eso, pero al igual no se pierde la esencia de que es el barrio. El comercio cerca, la tienda, el vecino, todo era muy, muy cerca. Entonces, siempre uno vive como con la amabilidad de la gente. Él está rodeado de personas que uno conoce, sabe quién vive al lado, sabe quién está al frente, sabe el señor de la tienda cómo se llama, sabes con quién estás. Siempre teníamos como la familiaridad de estar como juntos, a pesar de que cada uno vivía en su casa, pero se conocía, uno conocía con quién estaba viviendo al lado. El vivir en el barrio es muchísimo, diría yo que mejor. A pesar de que cada uno vive en su casa, sabíamos quién vivía y cómo vivían. Y pues uno de muchacho entraba a las casas, sabía quién era el papá, la mamá, el hermanito, la abuela. ¿Y jugaban en la calle con los vecinos o cómo era Claro, eso? de pronto, o si había un parque cerca, era lógico que nos íbamos a estar en el parque. En los mismos colegios también, como eran tan cerca, pues los amiguitos quedaban en la zona. Entonces, era lo bonito de uno poder decir, mamá, no había la tecnología que hay ahora. Entonces, em, vamos a hacer tareas. Teníamos que hacer tareas. No teníamos la disposición de tener una biblioteca como esta, pero habían compañeritos que sí. Entonces, Voy a ir eh, a hacer la tarea en la casa de tal. vamos a hacer la tarea en la casa de Laura. Vamos a hacer la tarea en la casa de Andrea. Era el momento de poder uno disfrutar. Hagamos tareas rápido Y vamos a jugar. y vamos a jugar. Entonces uno de pronto salía a la calle, de pronto si era una entrecalle que no quedara muy cerca una vía principal, entonces uno podía salir a jugar con un balón, a cogidas, escondidas. O sea, eran tiempos diferentes, muy diferentes. O sea, en estos momentos la tecnología también nos ha apartado de todos esos juegos que siempre también los llevamos. Cuando hacemos alguna reunión o algo, juguemos a escondidas, juguemos a cogidas. Esos son como los juegos tradicionales en los que vamos a hacer. Y sí, claro, hacen falta. Claro, entonces, pues es una dinámica en donde
hay una comunidad, o sea, uno se reconoce, creo que es lo más importante, uno puede decir que uno se reconoce y pues podrá uno tener mayor o menos familiaridad con algunos, pero Ujú. uno se reconoce. Yo quisiera preguntarte, y ya entrando un poco más en el asunto, ¿qué pasó? Porque, claro, cuando hablábamos me comentabas que todo esto se dio porque se iba a hacer una vía, es lo que comprendo. ¿Podrías comentarme cómo fue eso? O sea, cómo empezó todo. Ustedes estaban en su casa, pero además tengo entendido eso, ¿no? Y que es una particularidad de muchos barrios populares y tradicionales en Bogotá, porque, claro, los barrios se mantienen, se transformen o no, se vuelvan conjuntos de apartamentos o no, pero uno no siente que el barrio sea el barrio tradicional. O sea, cuando uno piensa en un barrio, por lo general a mí me sucede que pienso en un barrio más popular, más tradicional. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este barrio en donde seguramente, como lo hablábamos, la mayoría de los vecinos levantaron sus casas pues a pulso, con préstamos, con el trabajo de la vida, o sea que tenían decidido hacer su vida ahí, quedarse ahí, seguir construyendo ahí con sus familias, pero pues por una necesidad de movilidad se ven obligados a tener que desplazarse? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mejor dicho? Bueno, yo tengo como tres versiones. Son tres versiones a las que me puedo referir. Hacia mi niñez, papá hizo un negocio, colocó como en hipoteca la casa. Entonces, no pagó los intereses y a la hora del té dijeron, tenemos que rematar la casa. Pues nosotros éramos muy pequeñas y al igual no podíamos ayudar a mi papá en ese momento. O sea, no teníamos ¿Cuántos la... años tenías tú más o menos? Yo tenía 15 años, 17 años en ese momento. Para trabajar, pues no lo podíamos hacer. Conseguir préstamo menos. Y pues al igual con mis hermanas, pues no teníamos la posibilidad de poder ayudarle a mi papá. El único que podía hacer eso era él. Fuimos a hablar con la entidad de que hizo el préstamo, pero no nos dejaron hacer segunda hipoteca sabiendo que la casa lo costaba. Nos obligaron a dejar nuestra casa de niñez. Para mi mamá fue terrible. Mamá siempre, ya cuántos años llevaba viviendo ahí, cuántos años teníamos nosotras, dejar los vecinos, la posibilidad de tener como todo a la mano, saber que teníamos que salir de ahí sin saber para dónde, porque al igual la situación económica también no era buena, teníamos que mirar para dónde salir. Mi papá llevaba más de 40 años en el local comercial que era en el centro. Él es técnico electricista, trabaja con motores y de un momento a otro a mi papá también le dicen usted tiene que salir de acá. Él estaba en arriendo, ¿sí? Sí, él tenía en arriendo, pero después de cierto tiempo en el local él pagaba impuestos, hacía mantenimiento. Entonces él dijo, pero yo no me puedo ir de acá, o sea, ustedes me tienen que pagar una indemnización a mí para que yo les pueda entregar su local. También se perdió el local. Entonces fueron dos situaciones al mismo tiempo que nos obligó a mi papá a tener que cambiar de la zona de trabajo, salir de su zona de confort donde tenía todo a la mano. Y la clientela ya construida de años, Ya todo. sabía dónde estaba el señor Guillermo Pérez, dónde ubicarlo, y es perder toda la zona. Y la casa, pues, era, era entregar sueños, era entregar todo, o sea, no sabíamos para dónde coger. O sea, en este caso fueron ustedes los que se tuvieron que ir. La casa quedó ahí, la casa quedó para el banco, o sea, el banco se quedó con la casa, según entiendo. Y ustedes salen de ahí. Sí. En el otro caso, en el otro caso que vamos a hablar, si es que el barrio desaparece. O sea, son dos situaciones diferentes, una en donde uno se va y otra en donde ya desaparece el barrio. Exacto. Ya la otra parte de mi vida, ya con el trabajo, con todo, conseguimos una casa. Ya tenemos con la pareja que estaba, mi hija, los abuelos. Entonces, bueno,
decidimos conseguir casa. Vivíamos en arriendo y consigamos casa porque ya estamos grandes, ya podemos tener un dónde vivir. Vamos a vivir en una casa. Nos damos al trabajo de empezar a buscar y conseguimos nuestra casa. Crédito, bueno, en fin, todo lo que había que hacer, conseguimos nuestra casa con las uñas, siendo hasta nosotros mismos trabajadores de nuestra casa. La conseguimos, la hicimos y bueno, comenzamos. Comienza el run run de que, oh sorpresa, la casa puede estar en, en riesgo vial. ¿Y qué es eso? ¿Cómo así? ¿Por qué? Ese run run, ¿cómo llegó? ¿Fue por los vecinos? ¿Alguien les informó? Los vecinos comenzaron, imagínense que vimos personas tomando medidas y preguntamos y dijeron que estábamos en riesgo vial. Pero nunca les hicieron una socialización o No, algo previo. nosotros se supone que cuando nos enteramos, eso fue casi como a los 6 meses de habernos ido a vivir a la casa. Y nosotros dijimos, Dios mío. Pero bueno, todo el mundo empezó, van a tumbar las casas, pero así pasaron como 5 años, no pasó nada. Nosotros arreglamos la casa. El dilema era que no nos pavimentaban la calle. Eso era en tierra. Entonces, bueno, a pesar de que llovía, a pesar de que eso se volvía un barrial terrible, ahí vivíamos y teníamos nuestra casa. La casa era no la mejor casa, pero era la casa donde habíamos comenzado y teníamos todo cerca. Era una casa donde no podía, o sea, no teníamos que ir muy lejos para saber de que teníamos dónde conseguir el mercado, la vía principal para coger transporte, el colegio de la niña, el colegio donde había salido el papá, las primas. Entonces, pues al igual era continuar como con esa tradición. Salió el papá, salieron las primas, ahora sale la niña. Entonces, pues era continuar. Y nosotros ya empezamos a decir, ¿y si es así, qué va a pasar? Pero pues al igual nadie decía nada, todo continuaba normal. Cuando un día llegaron los del IDU. Empezaron casa por casa a llegar los del IDU. Se supone que daban como una persona para cada casa para guiarnos en lo que teníamos que hacer. Entonces, O sea, a ver, según entiendo el proceso fue casi un chisme de sí, esto va a pasar. sí, No socializaron nada con la comunidad y ya llegaron directamente, fue casa por casa a decirles esto va a pasar, ni siquiera sí. una socialización previa. En el momento de que llegaron, entonces ahí sí traían una circular y con el teléfono a la persona que teníamos que ya dirigirnos, pero de que se haya hecho una reunión con todos, mire, no era, o sea, no éramos los únicos, era prácticamente muchísimos barrios porque pues la vía pasaba por muchos barrios, involucraba muchísimas personas que al igual pues lo hubieran hecho sectorizado por cada barrio, no era difícil. Muy cerca de ahí de por sí había un salón comunal donde nos habían podido haber informado qué era lo que iba a pasar. Pero no, o sea, lo que hicieron fue el run run, el run run, tal vez, oiga, pilas, como que sí, como que ya no, como que ya les volvió a olvidar. Y cuando ya fue que llegaron los del IDU. Entonces ya teníamos, o sea, en ese momento se dijo, sí era verdad. Y era volver a decir, ¿y ahora para dónde nos vamos a ir? Nos dieron un plazo, al igual teníamos que entregar documentación, nos mandaron un perito a que nos evalúan la casa, saber de que, o sea, ellos nos daban un precio de nuestra casa y teníamos que aceptarlo. Porque si entrábamos a discutir con ellos, nos pagaban a lo que dijera el predial. Así de sencillo, o sea, no se pongan a discutir, reciban lo que se les va a dar. Se supone que es
costo acorde a lo que su casa vale, tranquilos, no se preocupen. O sea, ese proceso cómo era, iba literalmente alguien, les golpeaba con permiso, voy a venir a mirar su casa por dentro y el precio es tal, o sea, Venía el del IDU, mire, pasa esto y esto, su casa está en afectación vial, tiene que hacer este proceso, recoja esta documentación, si usted tiene local comercial, si usted tiene arrendatarios, si usted va a hacer algún arreglo, entonces ya no lo haga. Si usted va a hacer arreglos, ya no los haga porque ustedes estaban en arreglos, por lo que me comentas. sí, pues preciso, pues cuando nosotros compramos una casa de un piso, pero nosotros habíamos colocado ya el segundo piso, hicimos el segundo piso y íbamos a empezar a colocar, a echar cerámicas, pues para arreglar. Ya estábamos pensando en arrendar, entonces dijimos, bueno, pues, hay la posibilidad de poder arrendar, de poder hacer un local comercial. La zona es muy céntrica, entonces habían muchos locales. Nosotros dijimos, también lo podemos hacer. Pero pues al igual, cuando llegó el perito nos dijo, no hagan más arreglos, porque si usted los hace, pues es muy difícil de que se los paguen. La casa entra en avalúo, yo la avalúo a cómo está. Si tiene pisos, pues es muchísimo mejor porque pagan más, pero ya no los tiene, no se los coloque. La vía no tenía, como era afectación vial, el pavimento llegó hasta cierto punto. Y la casa mía no tenía pavimento, entonces al no tener pavimento tampoco me la pagaron igual. Pero pues, ¿quién iba a saber de que al no tener pavimento no la iban a pagar igual? Y Sí, así porque muchas cosas. además uno dice, bueno, ese es el frente, o sea, Sí, o sea, no, yo no tengo por qué claro. preocuparme si eso es de de la alcaldía o del estado. Eso es obligación de ellos. Pero entonces, al tener en cuenta a la casa, como no tenía pavimento, no la pagaban igual. Entonces, Bueno, y peor. el avalúo o el perito es Sí, que les, sí, el perito que les realizaron era equiparable, o sea, era, uno puede decir, sí, se justifica, bueno, yo sé que tengo que vender porque, pues esto ya es un proyecto necesario, vamos a llamarlo así, pero sí representaba, o sea, incluso, o sea, llegaba al menos a ser el del predial. para nadie es un secreto de que uno de pronto trata de tener el avalúo más bajito para no tener que pagar tanto. Pero no sabían, ya en el avalúo, en el predial ya aparecía el segundo piso, que eso fue una ventaja. Donde no hubiera aparecido, terrible. Pero ya aparecía el segundo piso. A la hora de comparar o de entrar a averiguar en cuánto estaban las casas en ese momento, lo que nos daban no podíamos comprar. O sea, por ahí cerca, Sí, casas o por sea, la yo zona. dije, listo, ya esto no le podemos echar para atrás nada. Pero al igual no me quiero salir de la zona. O sea, no estoy disgusta con mi barrio, quiero seguir en la zona, pero no nos daba el dinero para conseguir una casa al menos parecida. No se podía conseguir. Teníamos que conseguir una casa o más pequeña o un apartamento. O en otro lugar. O definitivamente en otro lugar. Porque ya, claro, tú me comentas que tenían configurado todo el trabajo, el Claro. colegio de la niña. ¿Cuántos años tenía tu hija en ese momento? En ese momento Steffi tenía 5 añitos. Claro, o sea, ya estaban empezando a construirse ahí ustedes también como familias, empezando a levantar absolutamente todo alrededor de esa casa y de ese barrio. Entonces, bueno, llega esto, ocurre esto, y yo sí quiero preguntarte algo y es, ¿qué les compraban? O sea, porque según entiendo, iba a pasar una vía, o sea, más o menos iban a tumbar todo, y yo no tengo claridad qué pasa con los escombros y con todo lo que hay en las casas. Pero por lo que me comentas de empezar a construir, por ejemplo, un segundo piso, eso implica materiales, puertas, ventanas, o sea, absolutamente todo. ¿Qué pasa con esas cosas? Usted, o sea, ¿cómo es el proceso? ¿Qué te dicen? Llegan, no puedes negociar, sino aparece la figura de la expropiación, tengo entendido. Ajá. Si no aceptas la oferta que se te da, lo hacen según predial, llega la expropiación e igual tienes que entregar. Sí. Como ¿Cómo, sea, tengo cómo que es ese salir. proceso? O sea, ¿qué se pueden llevar, qué no se pueden llevar? ¿Cuánto tiempo les dan? ¿Cuánto se demoran en pagar? ¿Qué pasa ahí?
La explicación que nos daban era que nos diéramos por bien servidos, que éramos de los primeros que íbamos a salir. Y que como tenían el dinero, pues que aprovecháramos que nos estaban pagando de primeras para que consiguiéramos algo muy rápido. O sea, afortunados. Es que ahí es Sí, donde tras me del hecho. empieza a parecer que el discurso se pone un poco O sea, pasivo-agresivo. era como o salen o salen. No nos importa si usted se tiene que ir de la zona, no nos importa si usted sigue con sus mismas condiciones, simplemente salgan. Necesitamos el espacio. En el momento en que a nosotros nos empezaron a hacer la negociación, habíamos 3 casas más. Fuimos los casi primeros en salir. Nos dijeron a ustedes al hacer el avalúo de la casa, el perito hizo el avalúo de todo lo que había en su casa y todo se les va a pagar. Es decir, ustedes no tienen que sacar nada, solamente sus pertenencias. Sí, como quien dice su ropa, las cositas que tengan y chao, no, nada más. Exacto. Y nosotros recién, o sea, si a mucho tenía 2 años el segundo piso y ni lo habíamos estrenado. Ay, qué rabia. Ni lo habíamos estrenado porque al igual como lo teníamos casi desocupado, pues era aprovechar que estaba así para poder echarle pisos, ya se le había colocado techo, se colocó en madera, puertas, ventanas, vidrios, se había estucado. O sea, lo único que ya nos faltaba ¿El eran piso? pisos, El piso y ya quedaba listo. baños, todo estaba Pero prácticamente entonces todo listo. les tocaba dejarlo, Sí, sanitarios, o sea, nada, hasta el bizcocho nada, no podíamos sacar nada. Según ellos, no podíamos sacar nada porque a usted se lo pagaron. Ok. Y eso era el que llegaba y le decía que esto vale tanto y ya usted no se Ya. queje, O pero tiene sea, que dejar todo. sí. O sea, a usted le avalúan su casa y usted no tiene derecho a pelear por lo suyo, porque a usted ya le dieron un precio. Yo guardaba todas las facturas porque el segundo piso lo hicimos con las uñas. Yo fui trabajadora, por eso muchas veces digo, Dios mío, o sea, no les valió nada, simplemente desocupen, entreguen y váyanse. No, y yo pienso algo, ¿no? O sea, yo sé que es muy difícil ponerse a analizar caso por caso y casi que poner hasta un trabajador o trabajadora social acompañando el proceso al que uno le pueda contar la historia y que todo eso entre pues dentro del precio final, porque a la final lo único que le va a poder uno salvaguardar un poco es que ese monto que uno le dé le represente. Ujú. Yo sé que eso es muy difícil, pero también es muy difícil que el precio que le dan a uno no se acorde. O sea, está bien que usted no conozca mi historia, debería. Ujú. Creo que para estos procesos deberían hacer un estudio de la comunidad, de las condiciones de Sí. vida de las personas y de lo que representa que las saquen de ese lugar, independiente de que el motivo sea de fuerza mayor o necesario. Pero ya que entiendo que puede ser un poco dispendioso, pues uno al menos esperaría eso, que uno tenga las condiciones dignas que diga, bueno, pues me voy un poco, es normal, con una mano adelante y con otra atrás porque es mi vida, lo que ya construí, los sueños, pero tengo la posibilidad de empezar otra vez con tranquilidad, porque lo Ujú. que me dieron representa, o sea, no vamos a decir que lo económico no influye. En este caso fue muy diferente a lo que pasó con la casa de mis papás, que no había dinero. En esta casa, en la casa de nosotros, sí había dinero porque pues el IDU no lo estaba pagando. Pero para mí no era lo suficiente, porque si yo quería comprarme una casa en la zona para no salirme de ahí, casi en las mismas condiciones, no me alcanzaba. Entonces no me estaban pagando lo suficiente para yo poder seguir en la misma situación. Ni una reubicación tampoco No, les planteaban, no, no, o no. sea, cercana o no les brindaban opciones. La opción era tome este dinero y se O va. sea, a usted se le paga su casa y necesitamos que desocupe. Y nos daban un tiempo, nos daban un mes para poder entregar la casa. Un mes Un mes. desde la aceptación. Sí, un mes. En un mes uno tenía Al que mes, buscar lugar, carro, hasta colegio, todo, absolutamente todo. todo, básicamente. Entonces, al mes lo que hacían era que nos desembolsaban. Tras del hecho, teníamos que conseguir un lugar donde la persona recibiera una promesa de venta para que cuando llegara el momento de que desembolsaran, el IDU les desembolsara a ellos. Pero era conseguir una casa a un mes
o máximo 2 meses, que fue creo que lo que nos dieron, para que nosotros pudiéramos salir. Y qué tal que de pronto esa persona no aceptara ya el tiempo. Y uno ya de pronto esperanzado en que esas personas sí nos iban a hacer negocio. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a poder hacer un negocio sin tener dinero para poder pagar? Sí, no, o sea, ya en un punto se vuelve absurdo, ¿no? O sea, pensar que cualquier persona iba a aceptar eso, por más que uno le cuente la historia, como venimos diciendo, pues nadie está en el derecho de decir sí, no, yo lo acepto, porque realmente no funciona así, o sea, no es una cosa que ustedes hayan decidido Ujú. y que hayan planeado para decir sí, nos vamos a ir y aquí está el dinero y la forma es así, no es como acá un poco todos estamos obligados y cómo voy a obligar al otro a que esté ahí. Todo el mundo tenía que salir de ahí Entonces simplemente. ustedes se van más o menos eso, en un periodo máximo de 1 o 2 meses. ¿Qué se podían llevar, qué no se podían llevar y qué sí se llevaron? Esa es una pregunta que yo tengo porque es que aunque sea yo me hubiera llevado una reja, honestamente, pero por simple como justicia. Recuerdo que, y esto es una historia que nos contó un amigo a Fabián y a mí, y nos decía que la casa de los abuelos pasó por un proceso similar, que pues que tuvieron que dejarla y que los abuelos resolvieron hacer una fiesta y que grafitearon toda la casa, o sea, para entregarla, o sea, me pareció maravilloso, un poco al estilo como, claro, sin desmantelarla, pero muy como la estrategia del caracol, y es como que él nos contaba eso, nos dijeron, no, pues, es decir, era toda una vida, la Ujú. casa de los abuelos, es la casa de los hijos, es la casa de los nietos, es la casa de los sobrinos, y pues que te digan ya no va más, pues ellos dijeron, ok, nos vamos, pero nos vamos con una farra, y después de entregar la casa toda grafiteada, y pues, claro, me genera a mí esta curiosidad, porque si le dicen a uno como no es que usted la tiene que entregar, tal cual como se la estoy comprando, no, yo en mi lógica más humana, sin conocer, digamos, todas las leyes a fondo, digo, bueno, pero un poco ¿y para qué? O sea, ¿usted qué va a hacer con eso? Porque es que si usted lo va a tumbar, o sea, estamos hablando que esto ya no va a estar, No. porque no me puedo llevar ni una puerta, o sea, O sea, la respuesta es, a usted se lo están pagando. Y usted no tiene derecho a vaya a cogerlo, porque ya no pertenece a usted. Te voy a contar las dos historias. Con la casa de mis papás, mi mamá tomó la decisión de llevarse todos los closets. ok. Se llevó todos los closets, porque eran muy grandes. Había mucha madera. Mi mamá se llevó los closets y se llevó las cisternas de los baños y los baños. Porque ella dijo, es mi casa y yo hago con mi casa lo que quiera. Y de aquí me voy con todos los closets. Y se los llevó. Se llevó hasta el bar, porque era inmenso, es muy grande. En mi casa, por decisión propia, porque él me dijo, no lo están pagando, no me vaya a meter en problemas. Y yo le dije, pero es que son mis puertas, Están nuevas y yo nuevecitas. no veo que me las estén pagando de verdad. Yo le dije, no nos están pagando como es. Yo cogí mis puertas, las levanté y las quité. Recién habíamos metido un ventanal grandísimo, le coloqué unas rejas, esas rejas me las llevé. En el primer piso habían puertas metálicas, me las llevé, soy sincera, me las llevé. Y así me dijeron cuando me recibieron la casa está desmantelada. Un vigilante, porque Bueno, ni siquiera vino gente del IDU a recibirme en la casa a decirme, pero venga. además porque eso es un ideal. Yo he escuchado también historias donde eso hacen las compras. Les dicen que no pueden llevarse absolutamente nada, pero pues entiendo que acá el proceso fue bastante rápido. Ya vamos a llegar a ese punto en empezar a demoler y a construir, pero hay lugares donde se demoran mucho con la compra de los predios Sí, y donde eso queda abandonado e igual entra gente a desmantelar las casas, a llevarse las puertas que quedan en los baños, pues porque eso está abandonado. Entonces, pues, qué mejor que se lo lleve, pues, es decir, los dueños originales de las cosas. y eso pasó. Nosotros fuimos los que salimos, los primeros en salir, y lógico, nosotros no nos llevamos nada. Cuando la gente después empezó a salir y vio que las casas quedaban solas, pues la gente empezó a desmantelar sus casas. Y era normal, o sea, era terminar con la construcción de su casa de buenas a primeras, en donde su cocina estaba nueva, donde su sala estaba nueva. En mi casa todo estaba nuevo, todo estaba nuevo. Se No, metió y todo así el no hubiera cableado estado nuevo. nuevo, de igual forma era
de ustedes. Y no, o sea, uno tiene un poco el derecho también de exigir o un pago o me llevo las cosas hasta en la medida que yo pueda llevármelas. El dilema fue que sí, entraron las personas y usurparon todas esas casas y se robaron todo. Ahí me mandaron fotos de mi casa, cómo quedó. Y se robaron hasta la varilla de la escalera. Se llevaron todo, todo. Eso fue un sábado en la tarde y me empezaron a decir, vecina, se entraron a su casa y la saquearon. Y se llevaron todo. Ni siquiera fue gente del IDU, ni siquiera fue gente del común que ya vio que todas esas casas estaban desocupadas y se lo llevaron. Las volvieron nada y se llevaron todo lo que pudieron. Al primer día se llevaron todo eso, al segundo día se llevaron el machimbre del segundo piso. Yo dije, ¿yo por qué no quité nada? Yo, ¿por qué no me llevé todo eso? Yo dije, por Dios. Me decía, pero ¿y usted qué va a hacer con todo eso? Yo le dije, pero no. es que hay un tema, hay dos temas, yo considero, ¿no? El simple la justicia de uno mismo, como de, pues son mis cosas, yo veré qué hago con eso. Yo dije, no, yo Pero también uno veré. lo puede revender, si no, si en la casa nueva no cabe, uno lo revende, uno le busca el espacio, uno recupera de alguna forma un poco también de eso que El no está, esfuerzo, claro. el esfuerzo, porque es que ahí había muchísimo esfuerzo. Lágrimas, sudor, de todo había ahí. Cariño, amor, también por lo que se estaba haciendo. Y era ver cómo esa casa se desboronaba, o sea, cómo saber de que la casa que estabas construyendo con todo tu esfuerzo se venía abajo en un segundo. Y que para donde uno se tuvo que ir, no era, o sea, de pronto mi condición cambió un poco, pero no era igual. Mi casa era de 7 metros de frente por 12 de fondo, eran dos apartamentos independientes, se podían hacer muchas cosas con esa casa. Y no la pagaron y simplemente ya. Miren a ver qué hacen, continúen sus vidas como puedan, si pueden seguir en la zona o si tienen que irse para otro lado, no es problema de nosotros. Hicimos una pequeña pausa y vamos a retomar porque es que a mí me da rabia, a mí me da piedra, o sea, yo no, de verdad es ira, porque yo siento que estos procesos son todo menos humanos. Estamos tratando con humanos, pero son todo menos humanos, o sea, que tú me digas a mí que no viene ni siquiera el IDU a recibirte, o sea, después de todo lo que pasa, después de, mira, tienes un mes, tienes que aceptar este acuerdo, si no, te va a ir peor, o sea, como bajo todo esto, y ni siquiera vienen ellos a recibir la casa, o sea, entonces, ¿qué pasó ese día? Pero con detalles, así como, El IDU llega, no, el IDU llega no, no, el IDU no llegó, es lo no, que, no, no, no. O sea, para el IDU es importante que tú inicies el proceso. O sea, para ello es lo más importante y ojalá que uno preste bien atención a todo lo que uno tiene que hacer. Se hace todo el proceso, pero y uno empieza a recoger su casa y uno dice, o por lo menos yo decía, regalé tantas cosas, tantísimas cosas, porque para donde me tuve que ir no era ni la mitad del espacio que yo tenía. Tuve que regalar closets, camas. En mi casa yo tenía 4 habitaciones, todas con camas, todas con closet, y me tuve que ir sin un closet, me tuve que ir a duras penas con la cama mía y con la de la niña, porque no tenía muchísimo espacio. Ese día se saca todo y ya veo mi casa desocupada y es una tristeza impresionante, porque es ver que no puedes volver a entrar a ella. Es saber que el sueño llega hasta ahí. Tienes que seguir tus sueños en otro lado, pero no ahí. Llega un vigilante que le encargan recibir la casa. Un pinche vigilante. El tipo recibe la casa y me dice, esta casa está desmantelada. Yo le dije, ¿cómo así? Momentos antes, yo dije, pero además un vigilante que ustedes no habían visto, ¿sí? no, 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 O es una sea, él, persona que ¿con qué supuestamente viene con derecho? una carta. Por eso, ¿con qué derecho va a decirles que está desmantelada? ¿A son de qué si ni siquiera conocía la casa? O sea, O sea, él no sabía si habían puertas, ventanas, qué tenía la casa. O sea, yo en ese momento hubiera podido haber hecho tantas cosas que mi compañero en ese momento yo le dije, yo quito esa roseta y jalo todo el cable y me lo llevo todo.
Ok. O sea, el cable es carísimo. Es muy, muy caro. Y tener que dejarlo ahí puesto, tener que dejar mi machimbre nuevecito. No tenía un año de haberlo puesto. Haber dejado tantas cosas. Recién había puesto los vidrios a las ventanas. Le habíamos colocado un ventanal grandísimo. Las rejas, tenía unas rejas. Acepto, me las llevé. Bueno, pero entonces lleguemos a eso. Llega el vigilante. Llega el vigilante a son de entréguenme, esto ya no es de ustedes, esto está desmantelado porque me están entregando así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó minutos Bueno, antes? O sea, el día anterior yo tuve que ir a terminar de hacer el trasteo porque a pesar de que llevé un camión, no me cupo todo lo que tenía. Al otro día fui, terminé de recoger mis cosas y yo vi, preciso un vecino de mi mamá que nos ayuda muchísimo, mi baño nuevo. Y oh coincidencia, él llevaba un baño viejo. Y yo le dije, oiga, llévese mi taza. Sí. le dije, ¿usted me ayuda a quitar la taza? Le dije, el baño todo era azulito. Y mi baño, la cisterna, el juego de baño que se compró fue color hortensia. La taza de baño que traía él era verde. Yo dije, venga, ayúdeme a quitar esto y coloquemos esa, para que no vean que pues falta algo, por si de pronto revisan. Hicieron el cambalache ahí. Sí, yo dije, quitémosla. Nueva, no se había estrenado. Yo dije, no, me llevo mi taza, me la llevo, me llevé el juego completo. Yo dije, ¿será que quito el cable? ¿Será que no? Yo dije, pero ¿y qué tal que prendan luces y después? Yo dije, no. Todo eso lo hice yo sola, porque según mi compañero ya nos la habían pagado. Yo dije, no, no me la pagaron porque a mí no me pagaron lo que yo necesito para comprar una casa en el sector. Quité las puertas nuevas, me las llevé. Me las ayudó a quitar y me llevé todas mis puertas. ¿Pero Yo las dije, puertas bueno, te las llevaste ese mismo día o qué pasó con las sí, puertas? ese día yo me llevé las de madera del segundo piso. Ese día yo llegué, arrastré con eso y quité las rejas del ventanal nuevo que se había colocado. Yo dije, no, no lo dejo, me los llevo. Al otro día, pues ya teníamos que venir a entregar la casa, no sé qué. En el primer piso todas las puertas eran metálicas. Yo le dije, las voy a quitar. Me dijo, ¿pero para qué? No, de ¿Cómo? arrebato, no, me llevo todo. Yo le dije, no, me las llevo, son mis puertas. Hablé con la vecina que estaba ahí, a ella todavía no había entregado la casa. Hablé con la vecina y yo le dije, vecina, voy a quitar unas puertas. ¿Será que usted me las deja guardar? Ok. Era muy fácil quitarlas, era levantarla y yo le dije, muévase, Pero eso fue antesitos de muévase. que llegara el vigilante, Mira, o sea, a los 5 minutos llegó. uy, A los 5 minutos llegó. La demora fue, mejor dicho, meter la última puerta, ¿y porque llegó? eran 3 puertas. Metimos la última puerta y el tipo llegó. O sea, él no vio que desmantelaron la casa según No, él. el tipo en ningún momento vio nada. Solo llegó y no vio puertas, Y diciéndome que estaba desmantelada la casa. pero le hacían falta que el baño, no porque el baño habían No, dejado el otro. Se habíamos habían llevado dejado. las puertas y la reja. ¿Quién va a Sí, decir que es claro. que había una reja? Pues estaba el ventanal, entonces no. Ahí estaba el ventanal, o sea, no en ningún momento le dejé hasta cortinas. Dejé las cortinas puestas para indicar de que alguien había en la casa. Claro. La casa duró desocupada aproximadamente como unos 2 o 3 meses. No volví, no volví. No quería ver. Tuve que volver como 15 días después porque teníamos que quitar contadores de gas y de agua y de luz. Teníamos que suspender todos esos. Teníamos que suspender esos servicios nosotros porque si no no nos daban la otra parte de la plata. Entonces teníamos que primero arreglar todo el cuento de servicios públicos. Y pues es ver la casa así. Pero pues a la hora del té yo dije, yo tenía que haberle sacado muchísimas cosas, tenía que haberme llevado las rosetas, yo dije, cojo esos cables y los hago así y yo sé que me bajo todo el cable, porque todo mi cable estaba entero, Claro. nuevo. Haberla desmantelado, pero de verdad. Sí, yo dije, no, yo me cojo mi casa y me la llevo.
Yo dije, no, o sea, yo no, sinceramente, no podía aceptar de que tenía que dejar mi casa. ¿Y los vecinos cuando empezaron a entregar desmantelaron sus casas o cómo fue eso? Las 3 primeras casas fuimos nosotros y las 2 casas de enseguida a mano izquierda. Esas 2 casas eran más grandes, tenían 3, 4 pisos. Ellos, muchos se llevaron sus puertas, llevaron cocinas integrales, porque pues al igual, y nosotros fuimos los novatos que no nos llevamos nada. Pues prácticamente nada. Yo diría que tenía que haber sacado muchísimas más cosas de mi casa, porque después llegaron personas de lo ajeno y con un solo golpe en la puerta ¿Entraban? se entraron y saquearon las casas. Entonces fue ver cómo la casa se desboronaba de a poquitos. Hay algo que, pues, que me parece importante y es que esta historia de vecina, guárdeme las puertas. No, es que ya va a llegar y como Eso fue esta terrible. alcahuetería también de la vecina de sí, o sea, claro, porque además estamos en la misma situación, ¿no? O sea, lo que pasa es que usted ya está saliendo, pero a mí me va a tocar salir. ¿Qué pasó con los vecinos? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Se unieron? ¿No? ¿Cómo fue? O sea, es decir, hablamos que se construye una vida, hablábamos de la comunidad y hablamos de qué pasa eso con los vecinos que lo ayudan a uno a sacar el inodoro, a guardar la puerta, qué pasa con ellos. Me sigo hablando con varios, sigo hablando con varios de ellos. Muchos tuvieron que también dejar la zona porque no era fácil conseguir ahí. Bueno, fui una de las primeras en salir, entonces no fue mucho lo que yo pude hacer por ellos, pero hicieron casi lo mismo, porque al ver que no pagaron la cantidad de dinero que se tenía que pagar por cada uno de los predios que uno tenía, quisieron hacer por mano propia, conseguir dinero. Y muchos los desmantelaron, muchos desmantelaron sus casas al momento de entregarla. Si a usted le importa o no, usted no es nadie para venirme a ver, Mm. criticar cómo le Pero entrego yo la casa. además ni siquiera iba el IDU, iba el vigilante, me imagino. Exacto. Entonces, al ver eso, lo que hicieron ellos fue desmantelar sus casas, sacar todo lo que podían sacar. O sea, fue progresivo, fue la nieve. La última ya la entregaron casi que con las paredes raspadas. Esa casa fue terrible porque la zona se convirtió en una zona de peligro impresionante. Venía esas personas de lo ajeno a mirar a ver cada vez qué se podían llevar, así fuera un pedazo de ladrillo, pero se lo llevaban. Y las casas que quedaban de pie estaban en riesgo. Entonces se alborotó un peligro en esa zona impresionante. Al igual, mis vecinas fueron las que más duraron en salir. Quedó esa casita ahí en pie, Mm. porque ellos creo que sí pelearon. No sé hasta qué punto pudieron sacar más de su casa. Pero fue difícil salir de la zona. Es que se vuelve también un modo de presión, Sí, porque son predios que se compran, empiezan a quedar abandonados, pero el y la gente se mismo, da cuenta. claro, el que propulsa el director del proyecto, digámoslo así, en este caso el IDU o las personas interesadas, tampoco es como que estén garantizando una seguridad continua de esos S- predios y de la gente que queda, Se porque de supone alguna forma también eso genera presión. O eso. sea, si yo estoy en una zona que empieza a ser objeto de eso, mucho más riesgo de robos, de hurto, de peligro, pues también un poco la presión es, no, ya nos toca irnos, o sea, uno tiene un momento de resistencia donde dice se fueron dos, tres, pero de pronto todavía logro algo, pero llega un momento donde uno también por simple No, paz mental dice, pues ya los mismos toca. vecinos se tuvieron que unir, porque en las noches tenían que estar pendientes de sus casas. En la noche era donde se alborotaba el ladronismo terrible. Y los mismos vecinos tuvieron que armarse de palos y revólver para poder defender sus casas, porque esa gente llegaba a arrastrar con todo, hasta con las casas que estaban todavía con las personas adentro. Tal vez pensaban que estaban desocupadas o algo así y querían también entrarse. Entonces, fue un momento difícil para los que nos fuimos como para los que se quedaron. Para finalizar con este episodio, yo quisiera también preguntarte qué pasa después.
O sea, uno se va, uno tiene que empezar a reconfigurar nuevamente y pues aceptar. Yo siento que es un proceso, yo lo he llamado el proceso del duelo de perder una casa, para mí es eso. Y dentro del duelo con todas sus etapas llega un momento donde uno pues de alguna forma tiene que aceptarlo. O Ujú. sea, ¿qué pasa con eso y qué piensas tú a día de hoy sobre esta gente que planea la ciudad y no comprende todo lo que cambia, no digamos que lo que se destruye, porque entiendo que a veces es necesario, sino lo que cambia en la vida de las personas? Nos fuimos y nos obligaron a acomodarnos a lo que pudimos conseguir. De una casa de 2 pisos, nos obligaron a meternos prácticamente que menos de la mitad. Entonces es acomodarnos, lo dije en algún momento, tuve que regalar muchísimas cosas, muchísimas, para poder irme a meter a un lugar donde no me cabía nada. La lavadora cuando la subimos se rayó toda porque el espacio era muy pequeño. Los muebles, o sea, y yo veía los muebles y yo decía, uy, estaban recién arreglados. Yo decía, no, se rayaron, se pelaron. Yo no. ¿Por qué? Porque yo detesto los trasteos. Le saco el cuerpo a los trasteos. Y tener que bajar todo, hoy no, empezar a guardar, después llegar, tener que volver a sacar, saber dónde había dejado hasta un vaso porque no dónde quedaron los vasos, tengo sed y no sabía dónde habían quedado los vasos. Era volver a organizar todo, era volver a organizar y ahora me tengo que levantar más temprano, tengo que llevar a la niña al colegio. eh, En el mismo colegio, claro, ella sí, terminó ahí. no, o sea, lo que yo quería era no salir de la zona porque pues era su colegio, eran sus amigos, ¿cómo le voy a cambiar la vida de buenas a primeras sabiendo que su vida la ha formado ahí? Sus amigos, y volver a cambiar de colegio, volver a hacer proceso, yo decía, no, era volver a saber qué se iba a hacer, organizar la vida, bueno, acá quedó esto, organice, tener que comprar nuevas cosas porque no cabían, o sea, todo lo, Reemplazarla, salir de unas y y conseguir poder otras. conseguir otras porque no cabían, no cabían, y poder organizar, poder saber que tenía que volver a organizar la vida. Las personas em, que planean las ciudades, creería yo que no piensan en todo el mundo. Hay personas que se pueden acomodar en espacios pequeños, pero hay personas que se acomodan en espacios grandes y no están acostumbrados a vivir en cajitas de fósforos. Hay personas que viven en sus espacios y no se quieren salir de ahí. Yo tenía mi espacio grande, podía yo correr en mi casa y tener que reducirse a uno a la mitad, saber que la cocina, el baño, No, y sin posibilidad, me imagino yo, por ejemplo, de plantearse eso, poder arrendar como ustedes lo estaban pensando, poder tener un local comercial, o sea, tener un ingreso más adicional. Para donde nos fuimos, no. O sea, nos reducimos de tal manera que, que no se pudo, no se pudo. Teníamos que pensar en nosotros y no podíamos pensar en nadie más. O sea, consigamos dónde meter la cabeza y ya, no más. Que de pronto ya miremos a ver si de pronto más adelante, el de pronto más adelante no da porque ya la plata no está. No se puede conseguir más. Y si no, metas en un crédito para poder conseguir algo diferente. Y pues ya no se puede. Pero si las personas no piensan en que la vivienda es muy importante para nosotros, que el barrio tiene todo, la comodidad, la posibilidad de tener todo a la mano, el saber con quién uno vive. Muchas veces uno llega a los conjuntos y por decencia tal vez saluden, tal vez. Muchas personas son muy reacias y ni siquiera saben quién vive arriba, quién vive abajo, quién vive al lado. Simplemente saludan. Uno en el barrio sabe quién vive, sabe que el del frente es fulanito de tal, tenía una floristería, el del lado arreglaba la máquina, el del otro lado tenía una ferretería, el de diagonal está la panadería y sabemos que viven ahí y que si nos cierran la panadería podemos ir a golpear porque no lo venden. Entonces el barrio
El barrio es lo máximo, diría yo. El barrio es lo máximo, sí. Creo que por eso cuando hablamos de que es un poco como con lo que hemos empezado estos episodios y es hablar de que es la unidad más pequeña de las ciudades, pero es justamente la que lo configura y esas dinámicas pues termina configurando la ciudad. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado estar en este espacio, por contarnos también tu historia y que pues esto también permita que podamos reconocerla, porque a veces estas historias pasan, pasan. O sea, hay muchas personas a las que les pasan, muchos vecinos, muchos dueños, propietarios, pero las historias quedan ahí, como entre las familias, entre los que lo vivieron y no se habla sobre eso y hasta que no le toca a uno no empieza uno a conectar que no es el único al que le está pasando y que es importante poder hablar de estas cosas y también exponerlos y poner el punto de vista de uno, como lo vivió uno lejos de únicamente lo administrativo casi, lo legal, sino también en la vía pues emocional y que tiene que ver con la vida. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en este espacio y pues es un gusto tenerte acá. A ti, vale. Fíjate que con el inicio de todo lo del barrio del Rosario, yo vine a caer en cuenta de eso, porque a nosotros nos sacaron de nuestro barrio, pero yo no caí en cuenta de eso. Cuando empezaron ustedes a hacer todo el proceso, yo dije, miércoles, yo fui una de esas también. A mí también me sacaron de mi confort de mi casa y me obligaron a estar en otro lado. Y ojalá que llegue a muchos lados, que los escuchen en muchas partes, para que cuando lleguen a un proceso de estos, no se dejen violar, no se dejen violentar sus derechos, no se dejen robar, porque lo que están haciendo es eso, obligando a la gente a que se desplace a otros lados y se dejan robar sus sueños, se dejan robar su proceso dentro del barrio y no se debería hacer eso. El barrio es muy importante, el barrio tiene historia, no deberían acabar con los barrios. Todo el mundo tiene el proceso de estar desde muy pequeños y si ya tienen que salir es por obra del destino o yo qué sé. Pero el barrio es muy importante, es nuestra vida, es nuestro inicio. Es que el barrio se construye con un material humano, lo llamaría yo, o sea, no es eso. Claro, sí que las puertas obviamente son muy importantes porque yo no lo había pensado hasta que hablé contigo, dije, oiga, yo también me voy a llevar mis puertas en el momento que me toque y voy, sí, voy a coger y desmantelar la casa. Por ejemplo, en mi casa, mi abuelita le mandó a hacer la cocina a mi mamá a gusto de ella. Y ella siempre que ha pensado en irse dice, ay, pero es más, con Fabián, le ha dicho a Fabián, le dice, no es que yo me tengo que llevar mi cocina, porque ella ha dicho, ella construyó, mi abuelita en vida, ella ya no nos acompaña, pero ella dentro de la casa construyó otra para poner en arriendo en un patio que tenía. Y mi mamá a veces ha pensado en pasarse a esa y arrendar donde está actualmente. Pero ella siempre dice, no, pero es que en mi cocina es que yo me tengo que llevar mi cocina. Entonces, claro, además ahí hay un factor emocional que es mi abuelita, que se la regaló a Ujú. gusto. Entonces yo digo, no, pues en el momento que a uno le toque, pues mi mamá se va a llevar esa cocina. O sea, ¿cómo? No sé, pero yo sí me la imagino como plan desmantelar la casa Sí. y llevarse la cocina, porque son cosas que uno no piensa, pero que son importantes. Entonces ahí es donde yo digo, claro, lo material, pero además el componente humano. O sea, estamos hablando de las personas que construyen esos barrios. Y bueno, esto para hacer como una aclaración, nosotros empezamos este proceso porque, bueno, si es el primer episodio que están viendo, actualmente pues dentro de los planes de renovación hay algo que se llaman actuaciones estratégicas y empezamos este proyecto Transmedia Relatos Unidos para preservar esa memoria de los barrios, particularmente del barrio El Rosario, en el cual yo he vivido toda mi vida, que hace parte de una actuación estratégica que se llama Campín 7 de agosto, pues en donde las posibilidades o lo que hemos podido ver de cómo operan estas actuaciones y cómo funciona es muy similar. Ujú. Es básicamente lo que hemos escuchado de otras personas que han vivido esos procesos y que están bajo esos decretos, es el panorama es muy similar. Entonces,
pues nuevamente, por tercera vez agradecerte. Creo que es muy importante a este proceso, a este proyecto, justamente porque empezamos a construir eso, como a de a pocos empezar a visibilizar Ujú. estas luchas. Y bueno, igualmente también queremos que ustedes que nos acaban de ver, que nos acaban de escuchar, puedan dejar en los comentarios sus opiniones, si han vivido o conocen a alguien que haya vivido situaciones similares. Estaremos muy, muy felices de poder leerlos y de que sigamos hablando de esto y sigamos haciendo memoria juntos, como lo hemos llamado, como forma de resistencia y de lucha a todos estos procesos que muchas veces en su mayoría no nos consideran. Y bueno, queremos leerlos, por favor, compartan, síganos en todas nuestras redes sociales, que eso nos va a permitir seguir llevando este proyecto a más lugares y seguir hablando de esto. Muchísimas gracias a todos y todas. Esperamos verlos en un próximo episodio. Adiós.